Buenos días, bienvenidos a Cobertura. Este es un espacio para construir desde el periodismo independiente. Les saluda Judith Prada en Santa Cruz, Bolivia. Y precisamente estamos transmitiendo desde el Tercer Anillo, zona sur, en la ciudad de Los Anillos. En esta edición de Cobertura hablamos del modelo de desarrollo cruceño, los recursos naturales, pero sobre todo ese capital valioso, los profesionales y las personas que trabajan en diferentes actividades, los recursos humanos, cuánto aportan, cuánto apoyan para la producción de esta región, para el desarrollo. Pero para hablar con mayor propiedad, por supuesto que hemos invitado a Gary Rodríguez, gerente general del Instituto de Comercio Exterior. ¿Cómo está, Gary? Bienvenido a Cobertura. Muy buenos días, Judith. Buenos días a la audiencia de este hermoso programa. Que tengan un feliz y bendecido día. Muchas gracias por la entrevista. Gary, ¿cómo estamos en este momento en torno a la economía del país, independientemente de que se conozca la retórica de algunos informes gubernamentales, pero la realidad? ¿Cómo cree que nos encontramos y principalmente en esta región donde se produce más y se mira hacia el futuro con mayor exportación? Mire, voy a empezar recordando una porción de ese poema tan hermoso que se llama Desiderata. Y decía: si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas que sean mayores y menores que tú. Bueno, críticamente, como economista, lo que no podemos hacer es descontextualizar el momento que estamos viviendo, complicadísimo, pero súper complicado a nivel mundial, por la inflación que se está dando, por las amenazas de recesión, incluso un pronóstico del Banco Mundial de que si esto sigue así, en el 2023 podríamos tener un fenómeno de estanflación, que no se lo ve desde los años 70. Mire, Argentina, semejante país que hace unas décadas atrás estaba formando parte del primer mundo, que llegó a tener los mejores indicadores del planeta en su momento, gracias a esa fuerte migración europea, la industrialización que llevó adelante, su agro, etcétera. Al mes de junio está con una inflación superior a la de Venezuela. Entonces hay cosas que están pasando en derredor muy fuertes: devaluaciones, depreciaciones de las monedas, desórdenes económicos, cambios políticos, y en medio de toda esta turbulencia, ahí está nuestro país y ahí está nuestra región, diferenciándose de muchos otros. Yo tengo que leer y tengo que referirme como profesional que soy a los indicadores oficiales, porque mientras no se demuestre lo contrario, deben ser creíbles. Y lo que el mundo está viendo en Bolivia ahorita es de que la inflación, por ejemplo, está extremadamente baja. Tiene sus explicaciones para que hasta el mes de junio tengamos una inflación de 1.2%. Imagínense, la primera potencia económica del mundo, Estados Unidos, está con una inflación superior al 9%. Países como Chile, como Brasil, etcétera, con inflaciones del 6% más. Bolivia viene creciendo en lo que hace a nuestro ámbito de trabajo, el comercio exterior. Estamos hasta el mes de junio con un superávit que representa ya casi el 70% del superávit de todo el año pasado. Hay estabilidad frente a la inestabilidad que reina. Hay digamos, una recuperación, crecimiento, y bueno, de que se podría hacer más, por supuesto que sí, y nosotros tenemos las recomendaciones para hacerlo, pero en general podríamos decir que si de algo deberíamos estar satisfechos los bolivianos es de que hay estabilidad económica, que tiene que ser precautelada porque eso es un patrimonio de los bolivianos, y para eso tiene que haber estabilidad política, que ahí sí estamos mal, y también tiene que haber estabilidad social, que depende de ambas cosas. Definitivamente, pero en medio de todo, Santa Cruz sigue siendo el líder nato en relación al aporte del Producto Interno Bruto Nacional, ¿no?
esta situación sigue marcando, en realidad lo ha estabilizado. ¿Qué reciben ustedes en relación, cómo se observan, todos en general, ¿no?, del aporte del gobierno en cuanto a políticas claras para que mejore también todo el sistema económico? Mire, el gobierno está muy reactivo y nosotros quisiéramos un gobierno proactivo. Puedo ponerle un ejemplo. Este año vamos a importar casi el 70% del trigo o la harina de trigo que necesitamos para consumir, cuando nosotros tenemos todas las condiciones para ser más que autosuficientes. Tenemos un modelo, usted hablaba del modelo de desarrollo cruceño que funciona, pero que curiosamente las autoridades parecen no verlo o no querer aceptarlo, cuando la forma de hacer las cosas en Santa Cruz, no solamente por parte de los oriundos, sino que yo diría principalmente por los migrantes que han llegado tanto del exterior como del interior, nos ha llevado a una autosuficiencia prácticamente en todos los renglones. Este es un dato hermoso, Judith. 76%, fíjese, 76% del volumen total de la producción de alimentos en Bolivia se está dando en Santa Cruz. O sea, 76 de cada 100 toneladas de alimentos se están produciendo en Santa Cruz. Pero no solamente eso, tenemos casos exitosos como el de la soya, donde un 20% de la producción sirve para abastecer a todo el país y exportamos el 80%. Y alguien dirá, no, es que los Cambas se van a beneficiar por esa exportación que el año pasado ha significado solamente en la soya $1.365 millones. En realidad el beneficio, Judith, es para el país, porque el dólar está estable desde hace 11 años atrás, gracias a que las reservas internacionales netas han ido respondiendo, pero se han ido disminuyendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está haciendo Santa Cruz? No solamente generar nuestros propios alimentos, sino también alimentos para el mundo, y a través de eso, evitar la importación de la generalidad de bienes básicos, pero además generar divisas por exportación y apuntalar con eso las reservas y con ello garantizar la estabilidad de la moneda, garantizar la estabilidad económica del país. ¿Por qué cree que hay tanta brecha, tanto distanciamiento del gobierno en relación a políticas claras para reforzar lo que se está haciendo en este modelo de desarrollo cruceño en el que nos beneficiamos todos? Y es un momento en el que se necesita una cohesión, ¿no? ¿Qué cree que hace que la lectura sea diferente para que no se pueda unificar criterios y trabajar? Y creo definitivamente que es una cuestión ideológica. Tiene que ver también, por supuesto, con la política, pero hay formas de hacer política, Judith. A veces es antipático comparar dos situaciones, pero el anterior gobernante, hasta el 2019, el señor Evo Morales, tenía en teoría la misma ideología que el actual jefe de Estado. Sin embargo, había diálogo. Muy criticado por algunos porque no les gustaba que los dirigentes empresariales conversen con el gobierno sin darse cuenta de que eso es necesario y es algo absolutamente normal en cualquier país civilizado, ¿no? Cuando el presidente de la China sale a visitar algún país en el exterior, va con una cantidad de cientos de empresarios para hacer negocio, y el negocio deriva en empleo. Y cuando son negocios de carácter internacional, empleos en el sector formal, en el sector legal, por lo tanto, mejores remuneraciones que en la media. Entonces, la ideología, hay una diferencia de visiones, pero la ideologización en el manejo de la política económica está impidiendo que se considere este éxito del modelo de desarrollo cruceño, que en 70 años ha cambiado totalmente la historia de Santa Cruz, pero además, y para bien, de Bolivia, porque decía hace ratito, usted parece economista, Santa Cruz sostiene a Bolivia. Fíjese, le voy a dar un dato espectacular. El año 2020, Bolivia decreció 8,7%. Fue el
peor desempeño del Producto Interno Bruto por la pandemia, por el confinamiento, el peor desempeño económico, una caída de 8,7% en más de 60 años. Solamente en 1953, como consecuencia de la Revolución del 52, tuvimos una caída del 9,5%. Y ese año, cuando Bolivia cae 8,7%, Santa Cruz decrece 4,1%. O sea, Bolivia cae de aquí para acá y Santa Cruz prácticamente a la mitad. ¿Sabe cuánto cayó el resto del país sacando a Santa Cruz de ese análisis? 11%. ¿Ah? O sea que Santa Cruz ayuda a Bolivia a crecer, pero también ha ayudado a amortiguar la caída del Producto Interno Bruto. Y desde ese entonces Santa Cruz no ha parado de crecer. Y a su sector agropecuario, al cual yo hago un gran homenaje, a su sector agroindustrial, agroexportador, no paró de crecer desde el 2019, 2020, 2021 y seguimos creciendo, gracias a Dios. De lejos el PIB cruceño está en los parámetros bien establecidos y está amortiguando, como usted menciona. Pero Santa Cruz no solo es el mayor productor, también es el primer exportador, ¿no? Entonces, viendo todos estos parámetros y viendo la necesidad laboral en todo Bolivia, el que sigan a nivel gubernamental dividiendo, porque eso es la queja permanente, la observación de este sector desde acá, desde Santa Cruz, que se trabaje, que se cohesione y que existan políticas claras, ¿no? Que den certidumbre jurídica también. Muchos nos preguntamos, bueno, no somos economistas, pero sentimos y palpamos el día a día, conversamos con la gente, cuando realizamos los reportajes, la situación no cambia y eso le genera pues momentos de mucha incertidumbre a la gente. ¿Qué hacer en medio de todo esto? Le consulto a usted también por la otra mirada y la otra participación que usted tiene, que está en contacto con la gente, no solo el economista, sino incluso desde la espiritualidad, ¿no? Bueno, ya que toca ese tema, yo en lo particular me muevo por fe y yo creo que más temprano que tarde se tiene que dar este pragmatismo de el anterior gobierno que mencioné por el bien de Bolivia, pero también por el bien del gobierno. Porque si queremos mantener la estabilidad económica, si queremos tener gente más y mejor ocupada que ahora, con empleos dignos, con empleos sostenibles, con esa visión, usted habla de garantía, pero es pues lo que la gente quiere. Yo pregunto a la audiencia si puede hacer planes de aquí a un año vista. En Bolivia el largo plazo no existe, vivimos al día y quisiéramos que esta estabilidad que tenemos hoy día también la podamos nosotros considerar hacia adelante, de tal manera que podamos sacar un crédito, comprar un terreno, construir una casa, planificar un viaje, estudiar un posgrado, lo que pueden, o especializarse, etcétera. Pero para eso tenemos que tener estabilidad, previsibilidad. Y todo eso depende no de lo que los políticos hagan, sino de lo que hagan los empresarios, los micros, los pequeños, los medianos, los grandes empresarios, no solamente los que están en el agro, en el sector forestal, en la industria, en el campo del comercio, de los servicios, etc. La gente lo que quiere es vivir tranquila y la gente lo que quiere es vivir en paz, la gente quiere progresar, los padres de familia queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces, lo único que se les pide a quienes están en función de gobierno es que escuchen las demandas del pueblo, y dentro del pueblo, dentro de la sociedad civil, está pues la gente que arriesga, que invierte, que produce, que sobreproduce para exportar. De eso se trata, no hay secreto en esto. Y reitero, la estabilidad del país está de por medio, así que no solamente como un hombre de fe, sino también como economista, pero así se lo puedo afirmar, más temprano que tarde se va a dar ese acercamiento, porque vienen tiempos difíciles a nivel internacional y lo peor que puede pasar es que nos encuentre divididos. Para poder prevalecer en esta estabilidad y seguir creciendo y crecer más con el potencial que tenemos,
Lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos, unir visiones y actuar en consecuencia. Integración al mundo, pero esa es una mirada que surge aquí o que se siente con mayor peso en este modelo de desarrollo cruceño, y no se trata de mirar con ojos regionales, sino se trata también de aceptar una realidad, ¿no? La gente está trabajando, la gente en el agro, ahora también la participación de la mujer en el mundo agropecuario, labrando la tierra, en esa cercanía amistosa con la tierra, conociéndola y qué produce, cómo se trabaja y cómo llega también esos alimentos. Todo el mundo va cambiando, pero pareciera que no cambia la mirada mezquina en algún momento, ¿no? Porque no permite que la gente siga avanzando. Me refiero al país en conjunto. Se necesita esa cohesión de gobernados y gobernantes, ¿no? En este caso, el gobierno central. Definitivamente, y lo que usted acaba de tocar es el kit de la cuestión. Judith, cuando usted habla de integración al mundo, está hablando de algo que es evidente, ¿no? Y no porque Bolivia no quiera, no va a seguir pasando. La globalización es un hecho, es un dato, es como el clima. Y de la globalización uno puede recibir desafíos, pero también oportunidades. Si es que nosotros no nos preparamos adecuadamente, los desafíos nos van a llevar por delante. Pero si tenemos la capacidad de reaccionar en función de las oportunidades, este país puede brillar. En 3 años, con muy pocas políticas, podríamos llegar a ser un verdadero granero en Sudamérica y exportar no solamente cereales o granos, sino valor agregado. Y el principal valor agregado tiene que ser la mano de obra de los bolivianos, de las bolivianas. En nosotros está el hacerlo. Cuando usted habla de exportación, de repente a la gente le suena eso como algo muy lejano, pero es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de exportar, estamos hablando de que el país va a crecer más allá de lo que el mercado interno le permite. Nuestro mercado interno es importante, pero es chiquitito. El mercado mundial es, no voy a decir infinito, pero para nuestras posibilidades de exportación es tremendamente grande. Mire, solamente en el caso de la madera, la demanda mundial es de 130.000 millones de dólares, 130.000 millones de dólares, y nosotros exportamos con mucha dificultad 100 millones de dólares. Nosotros el año pasado en la carne hemos exportado 100 millones de dólares, y bien, porque ese fue un trabajo conjunto público-privado con la administración Morales. El sector ganadero, ¿qué hizo? Invirtió en pastizales, construyó potreros, generó un sistema de sanidad, de cadenas de frío, construyó frigoríficos modernísimos. Todo fue invertir en función de ¿qué? De un mercado internacional. Y el gobierno hizo su parte. ¿Qué hizo? Negoció los protocolos sanitarios y la apertura del mercado chino. Consecuencia, en un poco tiempo de trabajo, 100 millones de dólares de exportación en un producto como la carne. Ahora, eso se puede multiplicar por 3, 4, 5 veces a mediano plazo. Y eso es bueno para el país, reitero, porque cuando exportamos, estamos yendo más allá de las posibilidades del mercado interno, de la absorción del mercado interno. Y alguien dirá, pero a mí ¿cómo me llega esa exportación? Ya lo dije, mientras más exportemos, tenemos menos posibilidades de que haya devaluación en el país. Mientras más exportemos, tenemos más posibilidades de que el dólar siga estable y por lo tanto no haya inflación y la economía siga estable. Entonces, de una u otra forma, la exportación es vital para este país. Y de repente se la entiende como buena cuando se exporta gas natural, se le exporta minerales, o ahora se va a exportar litio, ¿no es cierto? Pero qué diferente sería que la gente entienda que exportar productos no tradicionales, agropecuarios, agroindustriales, forestales, madereros, manufactureros, artesanales, significa empleo de calidad, empleo con seguridad social, empleo con mejores retribuciones como está estudiado. Entonces, le felicito por ese enfoque. Definitivamente la exportación es importante, la integración al mundo es importante, porque eso nos da más posibilidades de desarrollo. El primer paso es que el ciudadano también
comience a hacer ejercer su derecho. Primero diríamos que se informe y también puede exigir a sus gobernantes, ¿no? Hay acciones que la misma Constitución Política del Estado le permite para exigir cuentas, porque se trata de la economía en la que vamos sosteniendo, pero sin ser futurólogos, el escenario no se ve nada alentador, ¿no? Si es que no se toman las medidas inmediatas, oportunas, y este es el momento para cohesionarse, ¿considera usted? Así es, definitivamente. Creo que hay una palabrita que es importante que se llama confianza. Creo que hay que tender puentes entre el sector público, el sector privado, como dije antes, oír lo que se está diciendo, lo que se está ofreciendo y también lo que se está solicitando y actuar en consecuencia. Mire, como ejemplo, el año pasado nosotros hemos importado casi combustibles, diésel principalmente, 1.500 millones de dólares hemos gastado en importar diésel y hemos gastado un poco más de 600 millones de dólares importando gasolina. Desde el año 2008 nosotros veníamos diciendo hay que producir biocombustibles, hay que producir agrocombustibles, etanol, biodiesel, y no se nos hacía caso porque había miedo, porque había mitos, porque había mucho dinero. Pero en el año 2018, después de 10 años, ya se dio cuenta el gobierno del señor Evo Morales que esto no iba bien, que los campos en producción estaban disminuyendo en la generación de gas y por tanto combustibles, y que la importación se estaba disparando. Bueno, este año vamos a gastar más de 3.000 millones de dólares importando esos dos productos. Pese a que estamos haciendo ya esfuerzos de producción desde el año 2018 a partir de la ley de aditivos vegetales que se generó en ese entonces, y estamos produciendo bioetanol para sustituir la gasolina, pero vamos lento en biodiesel. Entonces se trata de escuchar. Si se nos hubiera oído allá por el 2008, de repente hoy día estaríamos, bueno, no diré de repente, con toda seguridad que este año estaríamos en mejor posición, con una matriz energética más diversificada y menos vulnerables del abastecimiento externo, y además cuidando esas reservas internacionales que son tan, pero tan importantes en el Banco Central. Gary, hay una frase tan importante, y quien tenga oídos que escuche. Pero así es. ¿cómo va a escuchar si no tiene confianza? Y es que actualmente incluso van a las reuniones de negocio con cierta desconfianza de una y de la otra parte, ¿no? Entonces, si ya se sientan en un escenario donde supuestamente tiene que surgir una propuesta que beneficie al bien colectivo, pero ya llegan con cierta desconfianza a las dos partes, ¿dónde vamos a ir? En medio estamos todos. Mire, yo diría que la desconfianza la veo más del lado del gobierno que del sector privado. Finalmente, los operadores económicos somos tomadores de las políticas públicas. Quien las hace son los administradores del Estado. Creo que esos puentes de confianza se tienen que generar en base a la comunicación, en base al diálogo y, reitero, construyendo escenarios a futuro que sean deseables para ambas partes. El sector empresarial coincide con el gobierno, con el actual y con los anteriores, que se preocupan por la pobreza. Y nosotros creemos que la mejor forma de combatir la pobreza es generando empleo, es generando riqueza, es dando oportunidades a la gente para su realización personal. Pero para eso, ¿qué se necesita? Solamente condiciones, que se deje hacer, que se deje invertir, que haya seguridad, que haya previsibilidad en las reglas de juego, que como en el caso del agro que usted ha mencionado, por ejemplo, se deje utilizar la ciencia y la tecnología, que de una vez sinceremos el manejo de la economía. Se opone a la biotecnología, sin embargo, el mercado está testado de productos de alimentos transgénicos que son absolutamente comprobados de que no hacen daño a la salud. Se están consumiendo desde el año 1996 en el mundo, y nosotros todavía seguimos
queriendo descubrir la pólvora, ¿verdad? Estados Unidos le está comprando tecnología a la Argentina producida por una empresa privada con una universidad y avalada por el Estado. Imagínense, los gobiernos como el de Brasil ha creado un frijol transgénico. El gobierno comunista de Cuba tiene más de 10 alimentos transgénicos, incluso un pez, una tilapia, si no me equivoco, transgénica. Entonces, caramba, algo está pasando. Yo creo que hay que sincerar una situación. Nosotros tenemos un gran potencial por desarrollar. Tenemos un mercado interno que es importante, pero un mercado externo que puede cambiar nuestra historia económica sin muchas dificultades, Judith, pero para eso hay que hablar, hay que dialogar, hay que construir esos puentes de confianza, hay que aunar visiones y hay que tomar responsabilidades de forma compartida, sector público, sector privado. Muchísimas gracias, Gary. Ha sido un gusto tenerlo en cobertura y, por supuesto, escuchar todos esos valiosos aportes y la mirada precisa en torno a lo que está sucediendo en la economía. Pero este modelo de desarrollo cruceño, para que termine, siga avanzando y se beneficie todo el país con esta resiliencia cruceña que siempre también se ha adoptado desde acá, es que escuchen, ¿no? Escuchen quienes están en las decisiones más importantes y todos finalmente podamos tener una garantía y una estabilidad económica, estar con el colchón preparado para lo que vendrá. Así es. Usted ha hecho un buen resumen de ello. La expectativa del ciudadano de a pie es vivir en paz, tener un trabajo digno y esperar un mejor futuro para nuestros hijos. Eso depende de que haya las condiciones en el país para que los operadores económicos inviertan en el país, por el país, para el país y a través del riesgo que toman, de su sacrificio, generen empleos dignos y oportunidades para todos, oportunidades de mejora para todos. Gracias, Gary, que tenga un excelente día y bueno, a continuar. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y bendición. Hacemos una pausa en cobertura y continuamos.